Mi madre me dijo que era adoptado para darle mi herencia a mi hermana, pero mi padre había dejado una carta exponiendo su plan de robarme. Tengo 28 años, y mi historia comenzó hace apenas 3 meses, cuando mi padre falleció de un ataque al corazón inesperado. Tenía solo 56 años, y fue devastador para toda la familia. Mi padre, Mauro, era un hombre trabajador que había construido una empresa de construcción desde cero, junto con mi tío Iván. Ambos eran socios al 50%, y el negocio iba muy bien. Mi padre siempre me habló de que algún día yo me uniría a la empresa y continuaría su legado. Crecí viendo a mi padre salir temprano y regresar tarde, siempre cansado pero satisfecho con su trabajo. Mi madre, Elvira, era ama de casa, y mi hermana mayor, Lorena, de 32 años, se había casado hace unos años y vivía en otra ciudad con su esposo, Casio. Éramos una familia normal, o al menos eso creía yo, hasta que todo se derrumbó después del funeral de mi padre. La semana después del entierro fue un caos emocional para todos. Mi madre lloraba constantemente, y yo intentaba ser fuerte para ella y para mantener las cosas funcionando. Mi tío Iván se hizo cargo temporalmente de la empresa mientras yo tomaba tiempo para procesar todo. Lorena había venido para el funeral, pero tuvo que regresar a su ciudad después de unos días porque su esposo tenía trabajo y ella también tenía responsabilidades allá. Fue entonces cuando mi madre me pidió que habláramos en privado. Una tarde estábamos sentados en la sala de la casa donde había crecido toda mi vida, y ella tenía una expresión muy seria. Me dijo que había algo importante que necesitaba decirme, algo que mi padre y ella habían decidido mantener en secreto durante todos estos años. Mi corazón empezó a latir rápido porque su tono me asustó. Pensé que tal vez había alguna deuda secreta o algún problema con la empresa, pero lo que me dijo fue mucho peor. Me miró a los ojos y me dijo que yo era adoptado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Le pregunté qué estaba diciendo, que cómo era posible que nadie me hubiera dicho nada en 28 años. Ella empezó a llorar y me contó una historia sobre cómo ellos no podían tener hijos después de Lorena, que habían intentado durante años sin éxito y finalmente decidieron adoptar a un bebé. Me adoptaron cuando tenía apenas 2 meses. Dijo que mi padre siempre quiso decírmelo cuando fuera mayor, pero que ella había insistido en mantenerlo en secreto porque temía que yo los dejara de querer o que me sintiera diferente. Me explicó que todos los documentos estaban en una caja fuerte que mi padre tenía en su estudio, y que podía revisarlos si quería. Yo estaba en shock completo, no podía procesar la información. Le pregunté por qué me lo decía ahora, justo después de que papá muriera, y ella dijo que era importante que lo supiera antes de que se leyera el testamento de mi padre. Esa última parte me hizo sospechar. Le pregunté qué tenía que ver una cosa con la otra. Ella desvió la mirada y dijo que, según las leyes de herencia, yo técnicamente no tenía los mismos derechos que un hijo biológico sobre el patrimonio de mi padre, que la empresa y todas las propiedades deberían pasar a Lorena como única hija biológica. Me quedé helado. Le dije que eso no tenía sentido, que papá siempre me había tratado como su hijo, que me había criado, que me había educado, que me había preparado para tomar su lugar en la empresa. Ella insistió en que legalmente era diferente, que yo debía entenderlo, que Lorena era la verdadera heredera y que lo correcto era que yo renunciara a cualquier reclamación sobre la herencia para que todo pasara a mi hermana sin complicaciones legales. Me dijo que papá no había actualizado ciertos documentos legales, y que si yo peleaba por la herencia solo causaría problemas y gastos legales para la familia, que lo mejor era que yo fuera generoso y pensara en el bienestar de todos, especialmente de mi madre, quien necesitaría el apoyo económico de esos bienes. No supe qué decir. Estaba devastado por la noticia de la adopción, y ahora, encima, me estaban pidiendo que renunciara a todo lo que mi padre había trabajado toda su vida. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto y salí de la casa. Manejé sin rumbo durante horas tratando de entender qué estaba pasando. Al día siguiente llamé a mi tío Iván y le pedí que nos reuniéramos. Necesitaba hablar con alguien de confianza, y él había sido el socio y mejor amigo de mi padre durante décadas. Nos encontramos en su oficina y le conté todo lo que mi madre me había dicho sobre ser adoptado y sobre la herencia. Mi tío se quedó en silencio por un momento y luego me preguntó si yo realmente creía esa historia. Le dije que no sabía qué creer, que estaba confundido y herido. Entonces mi tío me dijo algo que cambiaría todo. Me dijo que conocía a mi padre desde antes de que yo naciera, que había estado presente cuando mi madre estuvo embarazada de mí, que había visitado el hospital el día que nací, que me había cargado cuando era bebé. Me dijo que yo no era adoptado, que era el hijo biológico de Mauro y Elvira, tanto como Lorena era su hija. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté por qué mi madre me mentiría sobre algo así. Él negó con la cabeza y me dijo que probablemente tenía que ver con el dinero. Me explicó que mi padre había actualizado su testamento hacía apenas un año. En ese testamento dejaba la mitad de su participación en la empresa para mí, y la otra mitad se dividía entre mi madre y Lorena. Además, había propiedades y ahorros que también se distribuían entre los tres. Mi tío me dijo que si yo era realmente adoptado y no había documentos legales de adopción formal, entonces técnicamente mi madre podría argumentar que yo no tenía derecho a heredar, y todo iría para ella y Lorena. Me sugirió que obtuviera una copia de mi acta de nacimiento original y que verificara los hechos antes de firmar cualquier documento de renuncia. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas.
Fui directo a las oficinas del registro civil y solicité una copia certificada de mi acta de nacimiento. Cuando me la entregaron, ahí estaba, claro como el agua, Bruno, hijo de Mauro y Elvira, nacido en el Hospital Central. Los nombres de mis padres estaban ahí. Mi padre listado como mi padre biológico. No había nada sobre adopción. Tenía la prueba en mis manos de que mi madre me había mentido deliberadamente. Pero necesitaba saber más, necesitaba entender el alcance de esta mentira. Fui con un abogado que un amigo me recomendó y le expliqué toda la situación. Le mostré el acta de nacimiento y le conté sobre el testamento de mi padre. El abogado me dijo que lo primero que debíamos hacer era obtener una copia oficial del testamento de mi padre y revisar exactamente qué decía. También me sugirió que no confrontara a mi madre todavía, hasta que tuviéramos toda la información necesaria. El proceso legal tomó un par de semanas, pero finalmente tuvimos acceso al testamento. Tal como mi tío había dicho, mi padre me había dejado la mitad de su participación en la empresa a mí, específicamente a su hijo Bruno. Además, había dejado la casa familiar para mi madre, una propiedad de inversión para Lorena, y sus ahorros se dividían en partes iguales entre los tres. Era un testamento muy claro y detallado, hecho por un abogado competente. No había ambigüedad sobre mis derechos como heredero. Mi abogado me confirmó que, como hijo biológico reconocido legalmente desde mi nacimiento, yo tenía pleno derecho a mi herencia, y que cualquier intento de mi madre o hermana de negarme eso sería fraude. Además, mi abogado investigó un poco más y descubrió que Lorena había estado en contacto constante con mi madre desde el funeral, más de lo usual. Había registros de llamadas diarias y mensajes. Parecía que esto había sido planeado entre las dos. Decidí que era momento de confrontar a mi madre, pero quería hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. Contraté a un investigador privado que mi abogado recomendó para que averiguara más sobre las finanzas de mi madre y Lorena. Lo que descubrió fue revelador. Resulta que Lorena y su esposo, Casio, habían acumulado deudas significativas en los últimos 2 años. Habían invertido en un negocio que fracasó y debían dinero a varios bancos. Además, Casio había perdido su trabajo hacía 6 meses, y estaban al borde de perder su casa. Mi madre lo sabía y había estado ayudándolos económicamente en secreto, usando el dinero de las cuentas conjuntas que tenía con mi padre. Ahora que papá había muerto, necesitaban un ingreso mayor para salvar la situación de Lorena, y aparentemente, decidieron que la mejor manera era quedarse con toda mi herencia. Con toda esta información, finalmente confronté a mi madre. Le pedí que nos reuniéramos, y esta vez traje a mi abogado conmigo. Cuando mi madre vio al abogado, supo que algo andaba mal. Le presenté el acta de nacimiento original y le pregunté directamente por qué me había mentido sobre ser adoptado. Ella intentó mantener la historia al principio, diciendo que el acta estaba mal, que había habido un error en el registro. Le mostré entonces el testamento de mi padre y le expliqué que, según ese documento, yo tenía derecho legal a mi herencia como hijo biológico. Fue entonces cuando se derrumbó. Empezó a llorar y admitió que me había mentido. Intentó justificarse diciendo que lo hizo por Lorena, que su hija mayor estaba en una situación desesperada, que iba a perder su casa, que su matrimonio estaba en problemas por el estrés financiero, que, como madre, no podía ver a su hija sufrir así. Me dijo que pensó que yo era joven y que podría recuperarme más fácil, que yo podría empezar de nuevo, pero que Lorena ya había construido una vida y necesitaba esa ayuda más que yo. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que me había mentido sobre mi identidad, que había intentado robarme mi herencia, que había manipulado mi dolor por la muerte de mi padre para sus propios fines. Ella siguió llorando y diciéndome que lo sentía, pero que no tuvo opción. Le respondí que siempre hay opción y que ella había elegido traicionarme. Mi abogado le explicó las consecuencias legales de lo que había intentado hacer, que podríamos presentar cargos por intento de fraude, que podría perder su propia parte de la herencia si queríamos llevar esto a los tribunales. Mi madre se puso histérica, rogándome que no la llevara a juicio, que ella era mi madre, que me había criado, que me había cuidado. Le dije que, precisamente por eso, su traición era aún más dolorosa, que una madre que realmente ama a su hijo no le haría algo así. Salí de esa reunión sintiéndome vacío y traicionado. En los siguientes días, mi madre intentó contactarme múltiples veces, pero yo no respondía. Finalmente, Lorena me llamó llorando, diciendo que no sabía que mamá iba a mentirme sobre ser adoptado, que ella solo le había contado sus problemas económicos y que mamá había tomado la iniciativa sola. Le dije que no le creía, que las llamadas telefónicas y mensajes entre ellas después del funeral de papá mostraban que esto había sido coordinado. Ella insistió en que no había sido así, que mamá nunca le contó el plan exacto, solo le dijo que encontraría una manera de ayudarla. Le respondí que, aunque fuera cierto, el hecho de que ella estuviera dispuesta a aceptar mi herencia, sabiendo que me pertenecía, era suficiente traición para mí. Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde que descubrí la verdad sobre la mentira de mi madre, y las cosas han sido un caos emocional para mí. He recibido muchos comentarios sobre mi historia, algunos apoyándome y otros criticándome por cortar a mi familia tan drásticamente. Pero déjenme contarles qué ha pasado desde entonces. Primero que nada, mi abogado procedió con todos los trámites legales para asegurar mi herencia. La mitad de la participación de mi padre en la empresa ahora está oficialmente a mi nombre.
Mi tío Iván ha sido increíblemente apoyador durante todo este proceso. Me ha estado enseñando más sobre el negocio, y poco a poco estoy tomando un rol más activo en la empresa, tal como mi padre quería. Resulta que papá le había contado a mi tío sobre sus planes para mí mucho antes de morir. Le había dicho que yo tenía el potencial para llevar la empresa al siguiente nivel, que veía en mí las cualidades que él tenía cuando empezó. Eso me hace sentir bien, saber que mi padre realmente creía en mí y que sus planes para mí eran genuinos, no importa lo que mi madre intentara hacer. En cuanto a mi madre, ella no ha dejado de intentar contactarme. Me llama todos los días, me manda mensajes de texto largos explicando su perspectiva, tratando de justificar lo que hizo. Algunos días me dice que lo siente, otros días me dice que soy egoísta por no ayudar a mi hermana, que la familia debe apoyarse mutuamente. Le he dejado claro, a través de mi abogado, que no quiero contacto directo con ella por ahora. Mi madre recibió su parte de la herencia según el testamento de mi padre, la casa familiar y una porción de los ahorros. Pero no es suficiente para resolver los problemas de Lorena. Ha intentado pedirme que le venda mi participación en la empresa o que le preste dinero, pero mi abogado responde por mí diciendo que no estoy interesado. Lorena también ha estado intentando comunicarse conmigo. De hecho, vino a la ciudad sin avisar y fue a buscarme a las oficinas de la empresa. La recepcionista me avisó que estaba ahí, y yo le pedí a mi tío que saliera a hablar con ella en mi lugar. Mi tío me contó después que Lorena estaba desesperada, que efectivamente estaban por perder su casa, que su esposo, Casio, no conseguía trabajo estable y que sus deudas seguían creciendo. Le rogó a mi tío que intercediera por ella conmigo, que me convenciera de ayudarla. Mi tío le dijo la verdad, que yo tenía todo el derecho de estar enojado y herido, que lo que ella y mi madre habían intentado hacer era imperdonable, que si realmente necesitaba ayuda debió haberme pedido directamente en lugar de conspirar para robarme mi herencia. Lorena insistió en que ella no conspiró, que solo le contó a mamá sobre sus problemas, pero mi tío le mostró los registros de llamadas y mensajes que el investigador privado había recopilado. Era evidente que ella sabía más de lo que admitía. Algunos familiares se han enterado de lo que pasó, y la familia está dividida. Algunos tíos y primos me apoyan, diciendo que hice lo correcto en proteger mis derechos. Otros dicen que estoy siendo demasiado duro con mi madre y hermana, que la familia es lo más importante y que debería perdonar y ayudar. Una tía me llamó específicamente para decirme que mi padre habría querido que mantuviéramos la familia unida. Le respondí que mi padre había sido muy claro en su testamento sobre cómo quería distribuir sus bienes, y que respetar sus últimas voluntades era exactamente lo que él habría querido, que la familia se mantiene unida con honestidad y respeto, no con mentiras y manipulación. He estado yendo a terapia para procesar todo esto. El terapeuta me ha ayudado a entender que lo que siento es válido, que no soy egoísta por proteger lo que me corresponde legalmente, que la traición de mi madre y hermana no es algo que deba minimizar solo porque son familia. Me ha ayudado a entender que puedo amar a mi madre y aún así mantener distancia de ella para protegerme emocionalmente. También hemos trabajado en mi dolor por la muerte de mi padre y cómo toda esta situación ha complicado mi proceso de duelo. No he podido llorar apropiadamente a mi padre porque he estado luchando esta batalla legal y emocional con el resto de mi familia. Un amigo me preguntó si alguna vez consideré simplemente ayudar a Lorena con sus deudas para mantener la paz familiar. Honestamente, lo consideré, pero llegué a la conclusión de que no sería justo ni para mí ni para ella. Si yo pago sus deudas ahora, ¿qué aprende ella sobre responsabilidad financiera? Además, el monto de sus deudas es considerable. No es algo que pueda resolver con unos miles de dólares. Estamos hablando de cientos de miles en préstamos e inversiones fallidas. Incluso si quisiera ayudar, estaría poniendo en riesgo mi propia estabilidad financiera y el futuro de la empresa de mi padre. Por otra parte, no confío en que, si les doy dinero ahora, no vuelvan a pedirme más después. La dinámica sería que cada vez que tengan problemas económicos, yo tendría que resolverlo porque, después de todo, soy el hermano rico con la herencia. La verdad es que me siento muy solo en todo esto. Extraño a mi padre terriblemente. Él habría sabido qué hacer. Él habría sido justo con todos. A veces me pregunto si debía haberle contado sobre los problemas de Lorena mientras estaba vivo. Tal vez él habría encontrado una manera de ayudarla que no involucrara mentiras y traición. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo manejar el presente de la mejor manera que sé. Actualización 2. Han pasado 4 meses desde que publiqué por primera vez sobre mi situación, y 2 meses desde mi última actualización. Las cosas han evolucionado de maneras que no esperaba, algunas buenas y otras no tanto. Déjenme ponerlos al día. Primero, las buenas noticias, mi rol en la empresa de mi padre está funcionando mejor de lo que esperaba. Mi tío Iván y yo hemos formado un gran equipo. Él tiene la experiencia y yo traigo ideas nuevas y energía fresca. Hemos conseguido 2 contratos grandes que van a mantener la empresa ocupada por los próximos 18 meses. Estoy aprendiendo mucho cada día, y siento que finalmente estoy honrando el legado de mi padre de la manera que él quería. También he conocido a alguien. Su nombre es Maika, y trabaja como arquitecta en una firma que colabora frecuentemente con nuestra empresa de construcción. Nos conocimos en una reunión de proyecto, y hemos estado saliendo desde hace unas semanas. Ella sabe toda mi historia familiar y ha sido muy comprensiva.
Dice que admira cómo manejé una situación tan difícil. Tener a alguien nuevo en mi vida que no está conectado con todo este drama familiar ha sido refrescante. Ahora, las malas noticias, mi madre ha escalado sus intentos de contactarme. Ya no solo me llama y manda mensajes. Ahora aparece en mi apartamento, en mi trabajo, en lugares donde sabe que puedo estar. Tuve que hablar con seguridad en la empresa para que no la dejen subir a las oficinas sin mi autorización. También cambié las cerraduras de mi apartamento porque descubrí que todavía tenía copia de mis llaves y había entrado cuando yo no estaba. Llegué a casa un día y encontré comida que ella había cocinado en mi refrigerador y una nota diciendo que me extrañaba, que quería hablar. Fue invasivo y perturbador. Mi abogado le envió una carta formal diciéndole que cesara todo contacto no autorizado o tendríamos que buscar una orden de restricción. No quiero llegar a eso porque, al final, es mi madre, pero necesita entender que no puede ignorar mis límites. Lorena y Casio finalmente perdieron su casa. Fue hace 3 semanas. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño que están rentando. Mi madre me llamó ese día llorando, histérica, diciendo que yo había permitido que su hija quedara en la calle, que mi egoísmo había destruido a mi hermana. Le respondí que sus deudas y malas decisiones financieras destruyeron su situación, no yo, que ellos son adultos responsables de sus propias acciones. Me colgó después de insultarme, pero 2 días después estaba de vuelta intentando contactarme. Es un ciclo que se repite cada semana, enojo hacia mí, seguido de súplicas de perdón. Lo que realmente me sorprendió fue que Casio me contactó directamente. Me pidió que nos reuniéramos en un café. Acepté porque tenía curiosidad de qué quería decirme. Cuando nos vimos, se veía terrible, cansado, derrotado. Me agradeció por aceptar encontrarme con él y luego procedió a disculparse. Me dijo que él no sabía nada sobre el plan de mi madre de decirme que era adoptado, que Lorena tampoco sabía los detalles exactos. Según él, mi madre les había dicho que encontraría una manera de que yo compartiera voluntariamente más de mi herencia con Lorena porque nuestro padre habría querido que cuidáramos de ella. Me dijo que cuando Lorena se enteró de la verdad sobre la mentira de la adopción, ella también se molestó con mi madre, que hubo peleas fuertes entre ellas. Me mostró mensajes entre él y Lorena donde ella expresaba culpa y arrepentimiento por no haberme contactado directamente para pedirme ayuda en lugar de involucrar a mi madre. Le pregunté por qué me estaba diciendo todo esto ahora. Me respondió que porque su matrimonio con Lorena está en problemas, que el estrés financiero combinado con la culpa de lo que pasó conmigo los está destruyendo, que Lorena llora todas las noches, que ha perdido peso, que no duerme bien. Me dijo que él asumió toda la responsabilidad de sus deudas, que fue su idea el negocio que falló y que Lorena solo lo apoyó como buena esposa. Me pidió que al menos hablara con Lorena, no necesariamente para darle dinero, pero al menos para que ella sepa que tal vez algún día podremos tener una relación de hermanos de nuevo. No sé qué pensar de esa conversación. Parte de mí quiere creer que Lorena realmente no sabía todo el plan de mi madre, pero otra parte recuerda todas las llamadas y mensajes entre ellas después del funeral de papá. Casio parecía genuino en su remordimiento, pero también podría ser otra manipulación para ablandarme. Le dije que lo pensaría, pero que no prometía nada. Me fui de ese café sintiéndome confundido. Le conté todo esto a Maika esa noche. Ella me escuchó pacientemente y luego me preguntó qué era lo que yo realmente quería. Le dije que quería que mi familia admitiera lo que hicieron completamente, no a medias, no con excusas, que asumieran responsabilidad completa y que respetaran mi decisión de mantener distancia hasta que yo estuviera listo para reconstruir algo, si es que algún día lo estoy. Ella me dijo que eso era perfectamente razonable, que yo no les debía perdón instantáneo solo porque son familia, que el perdón se gana con acciones, no solo con palabras. Mi terapeuta dice lo mismo. Me ha estado ayudando a establecer límites saludables y a no sentirme culpable por priorizarme a mí mismo. También hemos estado trabajando en mi relación con el recuerdo de mi padre, separando el dolor de su muerte del enojo hacia mi madre y hermana. Me ha ayudado a recordar los buenos momentos con papá sin que todo quede manchado por lo que pasó después. Actualización 3. Acaban de pasar 7 meses desde el fallecimiento de mi padre, y la verdad es que nunca imaginé que las cosas llegarían a donde han llegado. Necesitaba volver aquí para contarles todo lo que pasó porque ha habido un giro inesperado que cambió todo. Hace 3 semanas recibí una llamada de mi tío Iván. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que había descubierto algo importante sobre las finanzas de mi padre. Nos reunimos en su oficina, y lo que me mostró me dejó helado. Resulta que mi padre había dejado instrucciones específicas con su contador personal sobre qué hacer en caso de que hubiera disputa sobre la herencia. Mi tío había encontrado estos documentos mientras organizaba unos archivos viejos de la empresa. En esos documentos, mi padre había escrito una carta para mí, fechada apenas 6 meses antes de su muerte. En la carta me explicaba que él sabía que mi madre había estado presionándolo para cambiar su testamento para dejarle más a Lorena. Mi padre escribió que mi madre le había contado sobre las deudas de Lorena y que ella quería que él me dejara menos a mí para poder ayudar más a mi hermana mayor. Mi padre se había negado rotundamente.
En la carta explicaba que él había trabajado toda su vida para construir algo y que quería dividirlo equitativamente entre sus dos hijos, que yo había mostrado interés genuino en el negocio familiar mientras que Lorena había elegido otro camino, y eso estaba bien, pero no significaba que ella mereciera más por estar en problemas financieros. Mi padre escribió textualmente: no voy a castigar a Bruno por ser responsable ni voy a premiar a Lorena por sus malas decisiones. Ella es mi hija y la amo, pero el amor no significa rescatarla de las consecuencias de sus acciones. La carta continuaba diciendo que mi padre sospechaba que, si él moría, mi madre intentaría manipular la situación para favorecer a Lorena. Por eso había sido tan específico en su testamento y por eso había dejado esta carta adicional como respaldo. Quería que yo supiera que él confiaba en mí, que creía en mi capacidad de manejar mi herencia sabiamente y que no debía sentir culpa por reclamar lo que me correspondía. También escribió que si mi madre o Lorena me presionaban para renunciar a mi herencia o para dar más de lo que yo quisiera, yo tenía su permiso explícito de negarme, que él me respaldaba completamente en cualquier decisión que tomara. Leer esa carta me hizo llorar. Fue como escuchar la voz de mi padre de nuevo después de meses de silencio. Fue su manera de protegerme incluso después de muerto. Le mostré la carta a mi abogado, quien me dijo que esto fortalecía enormemente mi posición legal, pero, más importante que eso, fortalecía mi posición moral. Ya no tenía que preguntarme qué habría querido mi padre. Él lo había dejado perfectamente claro. Decidí que era momento de tener una confrontación final con mi madre. Le pedí a mi abogado que organizara una reunión formal en su oficina e invitamos a mi madre y a Lorena. Ambas vinieron, seguramente esperando que finalmente hubiera cedido, que fuera a ofrecerles dinero o algún tipo de acuerdo. En la reunión, mi abogado primero les presentó toda la evidencia que habíamos recopilado sobre los intentos de manipulación, las mentiras sobre mi supuesta adopción, las conversaciones entre ellas coordinando todo. Luego les presentó la carta de mi padre. Ver a mi madre leer esa carta fue surrealista. Se puso pálida, sus manos temblaban. Cuando Lorena la leyó, empezó a llorar. Mi abogado les explicó que con esta evidencia podríamos fácilmente presentar cargos de intento de fraude y conspiración, que mi madre podría perder su parte de la herencia y que ambas podrían enfrentar consecuencias legales serias. Pero luego dijo que yo había decidido no tomar esa ruta, que en lugar de eso les ofrecía un acuerdo final. Ellas admitirían públicamente, ante la familia, lo que habían hecho, escribirían y firmarían una declaración completa de los hechos, aceptarían que se había intentado despojarme de mi herencia bajo falsos pretextos. A cambio, yo no presentaría cargos, y además les ofrecería esto, un préstamo único de $50.000 a Lorena para ayudarla con sus deudas más urgentes. No era un regalo, era un préstamo con un contrato legal que incluía términos de pago e intereses, y venía con la condición absoluta de que nunca más me volverían a pedir dinero, que cortarían todo contacto conmigo por al menos un año, durante el cual yo decidiría si quería eventualmente reconstruir algún tipo de relación con ellas. Mi madre inmediatamente rechazó la oferta. Gritó que yo no tenía derecho a humillarlas así, que ella era mi madre y merecía respeto, que la familia no se trata así. Lorena, en cambio, estaba callada, mirando la carta de papá. Finalmente habló y le dijo a mi madre que es suficiente, que ella había arruinado todo, que papá había tenido razón en no cambiar su testamento, que ambas habían estado mal en intentar manipularme. Le dijo que ella aceptaba mi oferta, que firmaría lo que fuera necesario. Mi madre trató de detenerla, pero Lorena le dijo que por primera vez en su vida iba a tomar una decisión sin consultarla, que estaba agradecida de que yo siquiera les ofreciera algo después de todo lo que habían hecho, que había estado viviendo con culpa y vergüenza estos meses y que necesitaba hacer lo correcto, aunque fuera tarde. La reunión terminó con Lorena firmando todos los documentos. Mi madre se fue furiosa sin firmar nada, pero legalmente ya no importaba porque Lorena era la directamente involucrada y ella había aceptado los términos. En los días siguientes, Lorena llamó a varios familiares y les contó la verdad completa, lo que mi madre había hecho, lo que ella había permitido que pasara. Pidió disculpas públicamente en el grupo familiar de WhatsApp. Fue humillante para ella, lo sé, pero era necesario. La familia necesitaba saber la verdad, no la versión distorsionada que mi madre había estado difundiendo durante meses. La reacción de la familia fue mixta. Algunos expresaron decepción en mi madre y Lorena. Otros dijeron que todos cometemos errores y que deberíamos perdonar. Mis abuelos maternos, que son bastante mayores, quedaron devastados al enterarse de todo. Llamaron a mi madre y hubo una pelea familiar enorme que escuché por teléfono cuando mi abuela me llamó llorando para pedirme perdón por lo que su hija había hecho. Le dije que ella no tenía por qué disculparse, que ella siempre había sido buena conmigo. Mi abuela me dijo que mi padre había sido un hombre bueno y que ella esperaba que yo hubiera heredado su carácter noble. Le aseguré que estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Con respecto al préstamo para Lorena, procesé la transferencia tan pronto como todos los documentos legales estuvieron firmados. Ella me mandó un mensaje de agradecimiento y otro disculpándose de nuevo. Le respondí brevemente, diciéndole que esperaba que usara ese dinero sabiamente y que cumpliera con los pagos acordados. Desde entonces no hemos hablado más. Respeto el acuerdo de no contacto y ella también lo está haciendo. Sé por mi tío Iván que ella y Casio están tratando de reconstruir sus vidas, que él finalmente consiguió un trabajo estable y que están haciendo pagos puntuales del préstamo.
Me alegra saber eso porque, aunque estoy herido por lo que pasó, no quiero ver a mi hermana sufrir innecesariamente. Mi madre, por otro lado, ha sido otra historia. Después de la reunión en la oficina del abogado, ella intensificó sus intentos de contactarme. Me enviaba mensajes todos los días, alternando entre súplicas de perdón y ataques furiosos, llamándome hijo ingrato, diciéndome que le había roto el corazón, que mi padre estaría decepcionado de mí. Esos mensajes en particular me dolían porque yo sabía por su carta que no era cierto, que papá me habría apoyado, pero igual las palabras de una madre tienen peso, incluso cuando sabes que está equivocada. Finalmente tuve que bloquear su número y sus redes sociales por mi propia salud mental. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi responsabilidad manejar las emociones de mi madre, que ella era una adulta que había tomado decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Lo más triste de todo esto es que perdí a mi madre de cierta manera. Ella está viva, pero la relación que teníamos está muerta, al menos por ahora. Hay personas que me han dicho que soy muy duro, que debería perdonarla porque solo estaba tratando de ayudar a su otra hija. Pero no es tan simple. Ella no solo trató de ayudar a Lorena. Ella mintió sobre mi identidad, intentó hacerme creer que yo no era realmente parte de la familia, usó mi amor por mi padre fallecido como herramienta de manipulación. Eso no es solo un error, eso es una traición calculada y profunda. Tal vez algún día pueda perdonar, pero ese día no es hoy y no sé cuándo será. En cuanto a mi vida personal, las cosas van bien con Maika. Nuestra relación se está volviendo seria y ella ha sido mi roca durante todo esto. Entiende por qué tuve que tomar las decisiones que tomé y me apoya completamente. El trabajo en la empresa va excelente. Mi tío y yo estamos considerando expandirnos a otra ciudad el próximo año. He estado estudiando más sobre el negocio de la construcción, tomando cursos y certificaciones. Siento que finalmente estoy construyendo algo propio, no solo heredando algo de mi padre, sino realmente haciéndolo crecer y mejorarlo. Algunos me han preguntado si me arrepiento de cómo manejé todo esto, si debía haber sido más flexible o más indulgente. Honestamente, no creo que me arrepiento. Defendí lo que era legalmente y moralmente mío. Respeté las últimas voluntades de mi padre. Protegí mi futuro y el legado que él trabajó toda su vida para construir. Al mismo tiempo, ofrecí ayuda a Lorena bajo términos razonables. No la dejé completamente desamparada, pero tampoco permití que me despojaran de lo que me correspondía. Creo que encontré un balance justo, incluso si no todos están de acuerdo. La carta de mi padre cambió todo para mí porque me dio su voz de nuevo. Me recordó quién era él y qué valores tenía. Me mostró que él había previsto exactamente lo que pasaría y había tomado medidas para protegerme. Eso me dice que él realmente me conocía, me valoraba y confiaba en mí. A veces, cuando extraño a papá, releo esa carta. Me ayuda a sentir que todavía está aquí, guiándome de alguna manera. Actualización 4. Han pasado 10 meses desde la muerte de mi padre y casi 7 meses desde que corté contacto con mi madre. Esta será probablemente mi última actualización porque siento que finalmente hay cierre en esta historia, al menos por ahora. Quiero contarles lo que ha pasado en estos últimos meses porque hubo desarrollos importantes que creo vale la pena compartir. Primero, lo más impactante, mi madre intentó impugnar el testamento de mi padre legalmente. Contrató a un abogado y presentó una demanda argumentando que mi padre no estaba en sus cabales cuando hizo su testamento, que yo lo había influenciado indebidamente, que el testamento era injusto para ella como viuda. Fue un golpe bajo porque implicaba que yo había manipulado a mi padre enfermo cuando la realidad es que él hizo ese testamento un año antes de morir, cuando estaba perfectamente sano. Su abogado le advirtió que no tenía caso, pero ella insistió. El proceso legal fue desgastante. Tuvimos que presentar evidencia médica de que mi padre estaba competente cuando hizo su testamento, testimonios de su abogado y su contador, declaraciones de mi tío Iván. Finalmente, después de 3 meses, el juez desestimó completamente su caso. Incluso le advirtió que futuras demandas frívolas podrían resultar en sanciones. Mi madre tuvo que pagar los costos legales de ambas partes, lo cual consumió una buena parte de su herencia. Después de perder en corte, mi madre finalmente pareció aceptar la realidad. Dejó de intentar contactarme, dejó de enviar mensajes, dejó de aparecer en lugares donde sabía que estaría. Fue un silencio repentino y extraño después de meses de acoso constante. Al principio me sentí aliviado, pero luego empecé a preocuparme un poco. Mi abuela me llamó para decirme que mi madre estaba deprimida, que casi no salía de casa, que había perdido peso. Le dije a mi abuela que lo sentía, pero que yo no podía ser responsable de la salud emocional de mi madre, que ella había creado esta situación. Mi abuela lo entendió, pero me pidió que al menos considerara eventualmente tener una conversación con ella. Le dije que lo pensaría, pero no prometí nada. Lorena, por otro lado, ha cumplido religiosamente con los pagos del préstamo, cada mes sin falta. De hecho, ha pagado un poco más de lo acordado para terminar de pagar más rápido. Hace 2 meses me envió un mensaje pidiendo permiso para hablar conmigo, solo unos minutos. Acepté encontrarme con ella en un café neutral. Cuando llegué, se veía muy diferente, más delgada, más seria, más madura en cierta forma.
Me agradeció de nuevo por el préstamo y me mostró un plan detallado de cómo ella y Casio estaban reconstruyendo sus finanzas. Me contó que ambos habían tomado un segundo trabajo temporal, que estaban vendiendo cosas que no necesitaban, que habían hecho un presupuesto estricto. Me dijo que por primera vez en años se sentía en control de su vida, que aunque fue doloroso perder su casa, fue también un despertar necesario. Le pregunté cómo estaba su relación con nuestra madre. Lorena suspiró y me dijo que era complicada, que mamá estaba resentida con ella por haber aceptado mi acuerdo, que sentía que Lorena la había traicionado eligiéndome a mí sobre ella. Le dije que eso era irónico considerando todo lo que había pasado. Lorena estuvo de acuerdo. Me preguntó si alguna vez podríamos volver a ser hermanos. Le dije honestamente que no lo sabía, que todavía estaba procesando todo, pero que apreciaba los esfuerzos que estaba haciendo, que sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Nos despedimos cordialmente. No fue un abrazo emotivo ni una reconciliación completa, pero fue un comienzo pequeño. En cuanto a mi vida personal, las cosas van mejor que nunca. Maika y yo nos mudamos juntos hace 2 meses. Fue un paso grande, pero se sintió correcto. Ella ha conocido a mi tío Iván y a su familia. Todos la adoran. El trabajo en la empresa sigue creciendo. Conseguimos un contrato enorme con el gobierno para un proyecto de vivienda social que nos mantendrá ocupados por los próximos 3 años. Mi tío está hablando de eventualmente retirarse en unos 5 años y dejarme como socio mayoritario. Es abrumador, pero también emocionante. Hace unas semanas hice algo que había estado posponiendo, visité la tumba de mi padre por primera vez desde el funeral. No había podido ir antes porque todo había sido tan caótico y emocional, pero sentí que finalmente estaba listo. Fui solo, temprano en la mañana. Me senté ahí junto a su lápida y le hablé. Le conté todo lo que había pasado. Le agradecí por la carta que dejó. Le dije que estaba haciendo mi mejor esfuerzo para honrar su legado. Lloré bastante. Fue catártico de una manera que no esperaba. Cuando me iba, sentí una paz que no había sentido en meses, como si finalmente hubiera podido cerrar ese capítulo. Algunas personas me han preguntado si alguna vez perdonaré a mi madre. La verdad es que no lo sé. El perdón es complicado. Ella es mi madre, la mujer que me crió, me cuidó cuando estaba enfermo, me enseñó a leer, estuvo en cada evento escolar. Pero también es la mujer que mintió sobre mi identidad, que intentó robarme mi herencia, que manipuló mi dolor por la muerte de mi padre. Esas dos realidades existen simultáneamente, y no sé cómo reconciliarlas. Mi terapeuta dice que el perdón no significa olvidar ni significa restaurar la relación a lo que era antes. Puede significar simplemente soltar el enojo, dejar de cargar con ese peso. Tal vez algún día llegue ahí, pero hoy no. Lo que sí sé es que tomé las decisiones correctas para mí. Defendí mis derechos. Respeté las voluntades de mi padre. Protegí mi futuro. Ayudé a Lorena de una manera que fue justa para ambos. Establecí límites saludables. Aprendí a priorizar mi bienestar emocional. Estas son lecciones que me servirán por el resto de mi vida. Mi padre me dejó más que una herencia material. Me dejó una lección sobre la importancia de la integridad, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, de proteger lo que construyes con tu trabajo duro. Hoy tengo 29 años. Dirijo una empresa exitosa. Estoy en una relación saludable. Tengo un tío que es como un segundo padre para mí. Tengo una hermana con quien tal vez algún día podré reconstruir una relación. Perdí a mi padre demasiado pronto y la relación con mi madre está rota, quizás irreparablemente. Pero sobreviví a una de las traiciones más profundas que alguien puede experimentar y salí del otro lado más fuerte, más sabio, más consciente de mi propio valor. Para cualquiera que esté pasando por algo similar con su familia, quiero decirles que está bien defender lo que es suyo. Está bien establecer límites. Está bien cortar contacto si es necesario para tu salud mental. La familia es importante, pero no es una excusa para el abuso o la manipulación. Y a veces la familia que elegimos es más importante que la familia que nos tocó por sangre. Aprende a reconocer la diferencia entre amor genuino y manipulación emocional. Protege tu paz mental como si tu vida dependiera de ello porque, en cierta forma, así es. Esta es mi historia. No tiene un final perfectamente feliz ni todas las relaciones restauradas, pero tiene algo mejor, tiene crecimiento, sanación y la paz que viene de saber que tomé las decisiones correctas por las razones correctas. Eso es suficiente para mí, y espero que sea suficiente para cualquiera que necesite escuchar esto. Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso. Sus palabras significaron más de lo que saben.